Muy buenos días. A nombre de EY, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento en español del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, conocido también como TCFD. Si bien todos están concentrados actualmente en la pandemia del coronavirus, es importante tener en cuenta que el cambio climático sigue siendo un problema latente. Incluso lo han entendido así el gobierno y la oposición, que tras el acuerdo social y económico que anunciaron hace unas semanas, indicaron que el tema medioambiental continúa dentro de las prioridades del país. Por esto, en EY, quisimos potenciar esta instancia tan importante y junto a Bloomberg, la Embajada del Reino Unido y el Climate Disclosure Standards Board, organizamos este evento en el que daremos a conocer la versión en español del TCFD. Analizaremos la importancia que tiene el marco más utilizado por los sectores económico y financiero, empresas e inversionistas de todo el mundo, en el análisis y divulgación de los riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático. Para entender más al respecto, lo explicaremos en el siguiente video en 40 segundos. Saludamos a nuestros espectadores online, quienes nos ven en vivo en el sitio web de nuestro media partner, Diario Financiero, y a través de las redes sociales de EY, de Bloomberg, del CDSB y de la Embajada del Reino Unido. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que sostendremos con nuestro panel de invitados. Para iniciar, dejo con ustedes a Christian Lefebvre, presidente de EY Chile. Christian es miembro del Market Segment Board de EY Latinoamérica Sur, del Comité Ejecutivo de la firma desde 2001 y del Directorio de la región desde 2005. También es consejero del CEP, presidente del Instituto de Directores de Chile y parte del Directorio de País Digital. Christian es un contador auditor, MBA multinacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta con la certificación en Company Direction Corporate Governance del Instituto de Directores de Londres. Adelante, Christian. Buenos días, le quiero dar la más cordial bienvenida a este evento online sobre el marco TCFD. Y saludo a quienes nos acompañan hoy, tanto a los panelistas como a Mari Chapiro y Fiona Claude, quienes también nos entregarán sus palabras en la apertura de este evento. Y por supuesto, a quienes también nos están viendo en esta transmisión. Si bien la pandemia del COVID-19 es el mayor desafío al que nos enfrentamos en la actualidad, no debemos olvidar otro que también es de gran importancia y que afecta nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Me refiero al cambio climático. Y esto no es solo un reto para las personas, sino también para empresas, inversionistas y el mercado. Actualmente son pocas las empresas que cuentan con procesos para informar a los inversionistas sobre cómo el cambio climático impacta en su actividad comercial. Por el contrario, son muchas las organizaciones que todavía sienten que este tipo de procesos de información debe estar destinada solo para el informe anual de sostenibilidad. Y lo que no han logrado entender es que mientras más expuestas estén al cambio climático, tienen mayor probabilidad de ver amenazada su viabilidad en el futuro. Pero lo cierto es que los inversionistas internacionales cada vez más se están enfocando en la evidencia de que compañías comprenden sobre el impacto de estos temas en su estrategia comercial y en sus resultados financieros. Y es en ellas donde están apostando sus fichas. Por eso, en EY trabajamos junto a Bloomberg en la primera y única versión en español
del Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD, con el fin de facilitar su adopción por parte de organizaciones tanto en Chile como América Latina. Con esto, las compañías pueden tener una guía de cómo informar los impactos potenciales del cambio climático en sus actividades, lo que permite una mejor evaluación de la estrategia, de los riesgos y oportunidades, tanto por parte de la misma empresa como por los inversionistas. Necesitamos ser proactivos y adoptar estas nuevas iniciativas como este marco, como una oportunidad. Debemos ser más activos en la manera en que nuestras empresas divulgan las estrategias climáticas y ser creativos en la forma en que abordamos el riesgo climático. Nunca hemos tenido una mejor oportunidad de hacer un mundo más verde. Esta pandemia ha entregado beneficios ambientales impensados, aire más limpio, menos emisiones de carbono. Ahora la gran pregunta es si podremos capitalizar este momento. Las empresas ya no pueden preocuparse de generar ganancias a toda costa. Quienes las lideramos debemos entender que el obtener utilidades debe ir de la mano de cuidar nuestro entorno, el medio ambiente y sus comunidades, lo que impulsará a su vez al desarrollo económico de los países de manera sostenible y asegurará un futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias por tus palabras, Cristian. A continuación, contaremos con la participación de Mary Schapiro, vicepresidenta de Global Public Policy de Bloomberg y consejera especial del fundador y presidente de Bloomberg. Antes de trabajar en esta entidad, Mary fue la presidenta número 29 de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la primera mujer a ocupar este cargo. También fue presidenta del Commodity Futures Trading Commission y anteriormente fue CEO de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos. Participó en los directorios de Morgan Stanley, CVS Health, GE y la Bolsa de Londres. Te escuchamos, Mary. Buenos dias. I'm Mary Schapiro, Vice Chairman for Global Public Policy at Bloomberg, and I lead the Secretariat for the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. I would first like to express my gratitude to EY for coordinating today's event. I would also like to thank the Embassy of the United Kingdom in Chile for arranging the translation of the TCFD's recommendations into Spanish. The collaboration to translate the TCFD's recommendations extends this framework not only to those joining us today, but to all of those who will read and engage with them in Spanish in the future. I would like to thank Christian Lefebvre, Chairman of EY, and Fiona Clowder, COP26 Regional Ambassador for Latin America and the Caribbean, for their remarks at today's event. I also want to thank the panelists for today's discussion. Alan Gomez Hernandez, Head of Sustainability at Citibanamex and TCFD member, and Francisco Moreno, Undersecretary of Finance for the Chilean government, as well as our panel moderator, Elan Almeida, partner at EY. Finally, I want to thank all of you for attending. It's wonderful to see so many firms joining us for this webinar today. We have long believed that climate change presents not just a moral imperative, but a tangible business and investment risk. By your presence here today, it's clear you also recognize and are ready to rise to this challenge. Chile and other countries in Latin America have an important role to play globally in creating a more resilient global economy. Chile has been a global leader in developing a financial strategy to achieve its goal of carbon neutrality by 2050. As a co-leader of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Chile is also helping other countries mobilize and align financing needed to implement national climate action commitments. Businesses across Latin America have a vast opportunity to become global leaders in disclosing and addressing the financial threats of climate change. We are proud to make the TCFD recommendations more accessible to the business community across Latin America and hope that the translations will foster accelerated uptake across the region. Formed in 2015 at the request of the Financial Stability Board and Bank of England Governor Mark Carney, the TCFD was established under the chairmanship of Michael Bloomberg. It is premised on a powerful idea.
that providing investors, lenders, insurers with comparable, complete, and useful information about companies' climate risks will enable them to make better informed investment, credit, and underwriting decisions, directing capital to the most resilient assets and investments. The TCFD was created to help companies disclose information about their financial exposures to climate-related risk in a clear and consistent way. And a key part of our mandate is supporting companies and all industry players in better understanding and disclosing their climate-related financial risks. In 2017, the TCFD published voluntary recommendations for companies to develop more effective climate-related financial disclosures through their existing reporting processes. The TCFD disclosure framework rests on 4 pillars: governance, strategy, risk management, and metrics and targets, and asks companies to disclose how they think about, measure, manage, and mitigate climate risk and opportunity. Since the TCFD recommendations were launched, I'm proud to say they have gained significant traction globally. Our 1,300 supporters, which are headquartered across 73 countries, span the public and private sectors and include corporations, national governments, central banks, regulators, stock exchanges, and credit rating agencies. The corporate sector organizations alone have a combined market capitalization of more than $12 trillion, and the 608 financial institutions that have endorsed the TCFD framework represent $148 trillion in assets. By joining us here today, you clearly recognize that climate risk is tied to significant economic and financial risk. I thank you for your farsightedness and welcome you to a truly global community of firms and national organizations who are helping to build greater economic resilience. We are already seeing how physical climate change can impact many economic sectors. It has already brought more extreme and uncertain weather, and it has the potential to weaken economic growth, including adversely affecting capital stock, labor supply, and returns. But it is not just the direct impact of more extreme climate events that pose a risk to companies. As more nations implement mitigation strategies, we will see the introduction of new climate-related policies which could leave non-compliant firms exposed. And particularly for sectors relying on carbon, there's considerable transition risk of critical technologies becoming obsolete as greener solutions are developed. On the other hand, there's tremendous opportunity for those who look ahead and develop products and services that serve a resilient and low-carbon future. We're going to see climate change shape the future of our industries, with preparedness and resilience increasingly factoring into financial decisions. With this in mind, there are important benefits for companies that implement the TCFD recommendations. These include easier or better access to capital by increasing investors' and lenders' confidence that the company's climate-related risks are appropriately assessed and managed. More effectively meeting existing disclosure requirements to report material and financial information in financial filings. Increased awareness and understanding of climate-related risks and opportunities within the company, resulting in better risk management and more informed strategic planning. And proactively addressing investors' demand for climate-related information in a framework that investors are increasingly asking for. Ultimately, our goal is for the information elicited by the TCFD recommendations to become commonplace in financial reporting, supporting more transparent markets and helping to smooth a transition to a low-carbon economy. I want to close by thanking you all for your participation here today. The success of the TCFD's goals depends upon broad adoption and implementation. I hope that the spirit of partnership that has resulted in these translated recommendations will encourage you all to continue these discussions with your peers and colleagues. And we're looking forward to seeing more companies in Chile and Latin America more broadly start their disclosure journeys. Thank you so much. Muchas gracias, Mary.
Y para concluir con la primera parte del evento, entregará sus palabras Fiona Clauda. Fiona es embajadora regional para América Latina y el Caribe de la COP26. Fiona se integró al Foreign and Commonwealth Office en 2001 para construir la red global de ciencia e innovación de esta repartición. Fiona ha trabajado también en las áreas de ciencias físicas, ingeniería de manufactura, relaciones internacionales, biociencias y la dirección de la Oficina del Reino Unido en Bruselas. Además, fue embajadora del Reino Unido en Chile entre 2014 y 2018. Fiona? Good morning, everyone. I'm Fiona Clauda, the Regional Ambassador for Latin America and the Caribbean for COP26. It's a great pleasure to join this conference hosted by Chile with representatives from the Ministry of Finance, EY Chile, Bloomberg, and many others from the financial sector across the region, listening in from Santiago to Mexico City. Many challenges are facing us all, as well as the tragic health impacts. The COVID-19 pandemic is taking a heavy toll on all economies. Business and finance are key for recovery and in supporting a green and resilient recovery. By working together, exchanging ideas and best practices, we can build international understanding and joint approaches. I'm pleased to participate in this event to promote the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. My colleagues at the British Embassy Santiago, in close collaboration with EY Chile and Bloomberg, were pleased to support the Spanish translation. This event, hosted by Chile, shows continued climate leadership from businesses and non-state actors following the Finance Day held at COP25. As a virtual launch, it shows we can continue to work together and collaborate in our much-changed world. It also shows the vital role of business and the financial sector for the future and our race to zero for COP26. In the lead-up to the UK COP26 presidency next November 2021 in collaboration with Italy, we are committed to increasing climate ambition in the financial sector. In this regard, we will uphold the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development as crucial for driving climate action and guiding the recovery from the COVID-19 crisis. We will also use our COP26 presidency to help make the global financial system fit for a greener future by ensuring financial institutions and markets integrate climate-related risks in financial decision-making now and in the future. Action from the whole economy is essential to transition to a greener future and achieve net zero targets. For the financial sector, this means every company, bank, insurer, investor needs to change the way they operate. The reporting framework of the TCFD plays a key role in the low-carbon reform of companies. Disclosure of climate-related information by companies helps shift investment to low-carbon economies, helps assessment of climate-related risks, and helps drive a green recovery. The release of the TCFD recommendations in Spanish language is a great milestone on the path to greening financial systems across countries in Latin America, the Caribbean, as well as in Spain. From hurricanes to receding glaciers, rising sea levels to droughts, we've all been witness to the devastating impacts of climate change across many countries in Latin America and the Caribbean. To strive towards resilient, net zero economies, international investors need to understand how these extreme weather events affect business models and the associated financial impact. This requires an improvement in the quantity and quality of information that companies disclose around climate-related risks and opportunities. The TCFD has become the go-to standard for such financial reporting. It has developed a framework for consistent disclosure for use by companies in providing information to investors, insurers, and other stakeholders. In the UK, the government's Green Finance Strategy, we set the requirement that all UK-listed companies and large asset owners
will disclose in line with the TCFD's recommendations by 2022. And through our COP26 campaign, we want to encourage companies to disclose in line with the TCFD recommendations. The launch of these translated recommendations into Spanish is a particular call for companies active in Latin America, the Caribbean and in Spain to review and implement these guidelines from the forward-looking strategies developed by financial leaders down to day-to-day operations. As we rebuild our economies, disclosing in line with the TCFD recommendations is one of the key tools at the heart of building a resilient foundation for a clean economic recovery and a net zero future. The Spanish version of these recommendations will help support key discussions and paving the path for sound, sustainable and inclusive growth across the region and raising climate ambition ahead of COP26 next year. I hope they will help all of us in building back better and building a better future for all. Thank you. Many thanks. Muchas gracias, Fiona. Luego de estas interesantes opiniones, llegó el momento de conversar y analizar. Esto lo haremos con un panel de conversación de alto nivel en el que comentaremos sobre los focos relevantes de este marco. En este conversatorio nos acompañan Kevin Cowan. Kevin es comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en Economics por el Massachusetts Institute of Technology, MIT de Estados Unidos. Se especializa en regulación financiera, finanzas internacionales y las interacciones entre finanzas corporativas y variables macroeconómicas. Kevin tiene publicaciones en revistas internacionales y regionales, incluyendo el Review of Economics and Statistics y el Journal of Development Economics. Luego, Alan Gómez. Alan es el vicepresidente de sostenibilidad de Citibanamex. Es bachelor en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y MBA en Sustainability Management de la Universidad de Lüneburg en Alemania. Alan es el responsable de asegurar la integración de la estrategia de sostenibilidad de Citi en los objetivos comerciales, centrándose en finanzas sostenibles, gestión de riesgos ambientales y sociales, operaciones y cadena de suministro. Además, representa a Citibanamex en organizaciones no gubernamentales, asociaciones públicas y privadas, clientes, inversionistas, y es miembro de TCFD. Y por último, pero no menos importante, Francisco Moreno. Francisco es subsecretario de Hacienda de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Además de participar en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, durante su carrera se ha desempeñado como coordinador legislativo del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES, de la OCDE. Fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, abogado asociado del Estudio Jurídico Felipe Irarrázaval, Pulido y Brunner, abogado del Programa de Asistencia Jurídica Vecinal de la Ilustre Municipalidad de Cutri, investigador del área municipal de la Fundación Jaime Guzmán. Muy bienvenidos, muy buenos días a todos, gracias por su participación. Los animo a seguir enviando sus comentarios y preguntas al WhatsApp que aparece en la pantalla. Las abordaremos y así participamos todos en la conversación y análisis. Bueno, la primera pregunta para ti, Francisco. En 2019, el Ministerio de Hacienda convocó una mesa de finanzas verdes con actores públicos y privados y sabemos que se ha considerado aspectos del TCFD en esta conversación. Bueno, ¿cuál fue el objetivo y cuáles han sido los resultados de esta mesa? Bueno, Elana, en primer lugar quisiera saludar a todos los que nos están viendo, saludar a EY por la invitación, a Mary Shapiro, Bloomberg Vice Chair for Public Policy, a Fiona Clowder, embajadora regional para América Latina y el Caribe, a Cristian Lefebvre, presidente de EY en Chile, y por cierto a mis compañeros de panel, Kevin Cowan, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, y Alan Gómez, vicepresidente de Sustentabilidad de Citibanamex y miembro de TCFD.
Bueno, desde el Ministerio de Hacienda estamos tremendamente comprometidos con impulsar una agenda que promueva un desarrollo sostenible y que impulse al mismo tiempo las finanzas verdes. Parte esencial para lograr y avanzar de forma más rápida, pero al mismo tiempo responsable en esta línea, es aumentando la coordinación a todo nivel. Y para esos efectos es que desde el Ministerio de Hacienda, el año pasado, 2019, convocamos a una instancia que ha sido especialmente importante en esta área. Es una mesa público-privada de finanzas verdes. Esta mesa está conformada por actores, obviamente, del mundo público, el Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, y por el sector privado financiero están incorporadas la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la Asociación de Aseguradoras, la Asociación de Fondos Mutuos, la Asociación de Fondos de Inversión, la Bolsa de Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile, y a través de ella, obviamente, todos sus asociados. Aquí lo importante, Elane, es básicamente compartir con las personas que nos están viendo que el objetivo justamente de esta mesa es definir una agenda de trabajo y una agenda también de diálogo conjunto y que tenga una proyección de largo plazo entre los actores del mercado de capitales y las autoridades financieras con acciones concretas y precisas a fin de incorporar los riesgos y las oportunidades del cambio climático, obviamente la toma de decisiones, tanto en el sector financiero como de política pública. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda estamos convencidos de que esto permitirá en la práctica aumentar la competitividad del país por medio del aceleramiento, y especialmente en los tiempos que corren, de las inversiones hacia sectores que permitirán desarrollarnos de forma sostenible y al mismo tiempo preservar algo que es clave y fundamental, que es la estabilidad financiera. Ya que a nivel mundial la discusión en torno al riesgo climático como fuente del riesgo financiero está cada vez cobrando una mayor fuerza. Bueno, los resultados de esta mesa que me gustaría compartir con ustedes y que se refieren al año 2019 fueron básicamente tres hitos que obviamente que consideramos de la mayor relevancia. El primero de ellos es que fuimos capaces de publicar en este trabajo conjunto con el sector privado una declaración de las autoridades financieras respecto del vínculo entre cambio climático y el sistema financiero, que a primera vista quizás no es tan obvio. El segundo hito del año 2019 fue que todos los integrantes de esta mesa público-privada suscribieron un acuerdo verde voluntario que definió los principios y también los compromisos que guiarán al sector financiero en la identificación, gestión y divulgación de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones. Y por último, se publicó un informe muy completo y que yo los invito a conocer en la página web del Ministerio de Hacienda. Un informe decía del resultado de las encuestas aplicadas al sector financiero respecto del nivel de integración de gestión de riesgos y oportunidades climáticas en la toma de decisiones, así como las barreras que obviamente nosotros identificamos que lo están impidiendo. Así que eso nos ha permitido contar con una línea base para proyectar una agenda futura. Esos fueron los tres hitos durante el año 2019. Vamos a continuar, por cierto, durante este año, en función de las emergencias, hemos tenido que cambiar de alguna manera la agenda de trabajo, pero seguimos comprometidos con esta mesa público-privada de finanzas verdes, con actores privados y públicos que, como ustedes ya saben, ha generado 3 hitos durante el año 2019 y tiene una larga proyección de trabajo en los próximos meses. Excelente noticia. Muchas gracias, Francisco. Ahora para Kevin. Kevin, respecto de las reformas y las normas de carácter general, la 385, la 386, que de alguna manera se complementan, aunque traten de aspectos distintos del gobierno, ¿cuáles son los próximos pasos de la Comisión y cómo se vinculan estas normas y estos próximos pasos con el marco de CFD? Primero que nada, buenos días a todos, buenos días, Elane. Muchas gracias igual por la oportunidad de conversar estos temas hoy con ustedes en la mañana. Saludar también a Francisco Moreno, que ha hecho un trabajo increíble en temas justamente, como dijo él, de ir coordinando agendas en este ámbito en Chile. Y Alan, mucho gusto conocerte por este medio.
Elane, deja primero, antes de responder específicamente la pregunta que me haces, tratar de colocarlo en un contexto un poco más amplio de lo que hemos estado haciendo como comisión y cómo esto cuadra con nuestros objetivos. Para el Consejo del cual soy miembro, el cambio climático y su efecto en el mercado financiero es una de las prioridades que hemos establecido en el trabajo para los próximos años. Nosotros como nueva institución financiera hicimos el año pasado una planificación estratégica y justamente uno de los hitos que salieron como cruciales en esa planificación era el rol del cambio climático en el mercado financiero. Y eso porque toca 3 de nuestros objetivos institucionales. El primero, como supervisor de valores, tenemos un mandato claro de conducta de mercado y de transparencia de la información. Y acá claramente, especialmente claro para los que estamos en esta reunión, los temas ambientales y sociales están creciendo en importancia en términos de disclosure para inversionistas como fuente de información, para reducir la asimetría de información. Entonces, en ese contexto, es una pieza de un primer pilar de la CMF. El segundo es que claramente, como dijo de hecho Francisco, el tema del riesgo climático en el balance de los intermediarios financieros, sean bancos por el lado de sus activos, sean compañías de seguro por el lado de sus activos, es crecientemente importante, tanto por los riesgos de transición como por los riesgos físicos. Entonces, de una perspectiva de nuestro objetivo prudencial, también tiene un rol central. Y finalmente, nosotros tenemos un mandato de desarrollo de mercado, y claramente la combinación de la necesidad de inversiones significativas para generar una economía más verde, con el rol central que tiene que jugar el financiamiento privado para eso, significa que van a ser necesarios en los próximos años una serie de innovaciones en el mercado financiero que facilitan y apalancan estos recursos, y por lo tanto este ámbito de finanzas verdes cae en nuestro tercer mandato de desarrollo de mercado. Entonces, en ese contexto, lo que hicimos el año pasado fue poner en consulta pública una versión revisada de lo que en Chile conocemos como la norma 1386, que es una norma de divulgación de indicadores ESG. Esto fue una expansión significativa de una antigua norma que se publicó en 2015. La norma del 2015 tenía básicamente indicadores de brechas salariales y diversidad. Lo que se hizo con la norma en consulta fue incluir una serie de indicadores ambientales, una serie de indicadores económicos y una serie de indicadores sociales, todos desde la perspectiva de cómo la empresa impacta el medio, tanto ambiente como social. Lo que hicimos fue estructurar estos indicadores en términos de métricas objetivas, metas y políticas, y para hacerlo lo que hicimos fue tomar un subconjunto de las medidas del GRI, pensando en la importancia de la comparabilidad internacional, y el subconjunto que estimamos fue, o el conjunto que tomamos fue básicamente basado en lo que observamos que eran los reportes más comunes de las empresas que en Chile ya reportaban con GRI. Como regulador financiero, al hacer esto, está implícito una convicción de que esto es una temática que ha ido desarrollándose con tal relevancia que ya tiene sentido ir buscando algunos parámetros mínimos comunes de revelación de información que sean monitoreables, comparables y fiscalizables para reducir los costos de los inversionistas internacionales y locales de acceder a esta información. En ese sentido, lo que esperamos con esto, una mayor estandarización, es justamente facilitar, reducir los costos para poder hacer ese análisis, y nosotros como supervisor dar un estándar de calidad, de que los datos tienen un nivel razonable de oportunidad y confidencialidad. Paralelo a eso, nosotros teníamos en mente este año avanzar con la norma 385, y perdona usar estas siglas, pero así en el medio este tema se ha ido instalando en estos términos, que son las normas de gobernanza corporativa que aprobamos en 2015, que son un formato comply and explain. La lógica era este año fortalecer eso, renovarlo, e ir incorporando en esta norma 385 consideraciones climáticas mucho más que lo que tiene el borrador actual. Entonces, pusimos la norma 386 en consulta, recibimos múltiples comentarios, la mayoría de los cuales son positivos, pero también muchos apuntan a mejorar la norma en términos de proporcionalidad. Nosotros tratamos de ser lo más transversal posible, pero muchos comentarios apuntaban a que en realidad
la carga de reporte para empresas de distintos tamaños y complejidad no debiera ser pareja. Materialidad fue un segundo tema que salió con mucha fuerza. Nosotros tratamos de establecer reporte mínimo, pero mucho feedback respecto a materialidad, que es justamente lo que está implícito también en GRI y otros estándares. Y finalmente también una serie de comentarios respecto a la transición. Y el comentario que creo que fue más sustancial y fue bastante repetido es esta idea de la CMF de avanzar primero con los estándares de reporte de impacto y ESG, y después avanzar con una norma de gobernanza corporativa, de compliance. No hace mucho sentido. Hace mucho más sentido tratar de avanzar en paralelo, porque al final son piezas de un mismo engranaje. Entonces quizás la reflexión más grande que hicimos respecto a la consulta pública es que vamos a trabajar en un segundo borrador que busca refundir la 386 y la 385, entonces tiene reporting de impacto de firmas, pero también reporting de cómo los riesgos climáticos afectan la firma, cuál es la gobernanza y los temas mucho más cercanos al tema que nos convoca hoy día del TCFD. Entonces, los próximos pasos, para finalmente responder tu pregunta en concreto, es sacar una norma revisada en consulta que tenga ambos aspectos y darnos un periodo largo durante el segundo semestre con mesas consultivas, con eventos, para poder tener un feedback y hacia final de año tener una propuesta integrada que tenga ambos aspectos a la vez. Y obviamente en la parte de la 3 de gobernanza, de cómo reportar los riesgos climáticos, una de las piezas centrales o uno de los insumos centrales que estamos considerando justamente el estándar TCFD, porque como dijeron los panelistas al principio, es lo que se ha ido convirtiendo como el estándar global, y como país pequeño y abierto es muy importante que estemos en contexto con ese estándar. Entonces, eso vamos a avanzar en eso y vamos a estarle informando oportunamente cuando tengamos la norma para poder recibir el feedback, en particular tanto de los inversionistas y de los emisores, de los que tienen que incurrir los costos en consolidar, generar información, y por cierto el beneficiario final es el inversionista, y con eso poder tener una norma balanceada y eficaz. Excelente, muchas gracias, Kevin. Yo particularmente estaré muy atenta a esta nueva consulta. Bueno, hablando un poquito desde el punto de vista de los inversionistas, ¿cuál ha sido la experiencia de Citi-Banamex en cuanto a la incorporación de los riesgos climáticos a la toma de decisiones? Hola, Elan, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias a EY y al gobierno chileno, a la Embajada del Reino Unido por invitarnos a este evento. Para mí es un placer compartir el panel con Kevin, con Francisco. Un placer también conocerlos por este medio. Les cuento un poquito cómo estamos viendo el tema desde Citi. Bien, Citi es un banco que tradicionalmente ha estado involucrado ya en los aspectos de desarrollo sostenible. Tenemos más de 20 años siendo pioneros y empujando la agenda desde los principios de Ecuador, por ejemplo. Los acuerdos de París, por supuesto que el banco ha sido muy vocal y ha expresado públicamente su apoyo a la continuidad y al cumplimiento de los acuerdos de París, así como más recientemente los principios de banca responsable y justamente el TCFD, ¿no? Esto es un reconocimiento de que el cambio climático es uno de los mayores retos que compartimos en el mundo y que consideramos que desde todas las trincheras se debe de atacar. Bien, particularmente sobre la experiencia del grupo financiero a nivel global y a nivel local en México, que les puedo comentar. De entrada, les podemos decir que hemos estado acompañando todo el proceso del TCFD desde nuestra trinchera nuevamente. Participamos en las consultas públicas en 2017, en 2015, perdón, en 2017. Nuestro CEO, Mike Corbat, fue uno de los CEOs que firmó una declaración conjunta de apoyo al TCFD, por ejemplo. Y más allá de eso, hemos estado trabajando también en la implementación y en el entendimiento de lo que significa el TCFD para nosotros como grupo financiero, que de entrada tenemos la complejidad de tener que hacerlo a nivel global, ¿no? Como grupo financiero, pero también de tener que hacerlo a nivel local con las
con las diversas o las dificultades que esto o retos que esto puede representar. Bien, entre 2017 y 2018 el banco participó a nivel Estados Unidos analizando en el primer piloto de bancos la cartera de oil and gas y la cartera de public sector, del sector público. Posteriormente, entre 2018 y 2019, en México hicimos una aplicación también en el primer piloto, pero de inversionistas, de nuestro fondo de pensiones, en donde analizamos nuestro fondo, que es el cuarto, el segundo fondo más grande del país, y donde analizamos toda la cartera. Entre 2019 y 2020 estamos analizando cartera de México, pero en el segundo piloto de bancos. En este segundo piloto estamos analizando particularmente agronegocios y real estate. La realidad es que el TCFD, las recomendaciones y particularmente te diría estos pilotos han sido de una gran ayuda, porque ha sido un ejercicio que nos permite analizar las prácticas existentes que teníamos en materia de gobierno corporativo, en materia de estrategia, de riesgos, del manejo de los riesgos y por supuesto de las métricas y los objetivos que teníamos planteados, ¿no? Hemos hecho ya al momento una divulgación. Los resultados del primer piloto en el que participamos a nivel global están en línea. Hay un documento que el banco publicó. Estamos preparando una segunda con los resultados que les comenté, particularmente para México y otras latitudes, porque también hemos estado haciendo análisis de carteras en Asia, por ejemplo, y piloteando herramientas que nos permitan entender mejor también el impacto. Definitivamente esto ha sido un reto, es un reto enorme. Yo creo que no nada más para nosotros, sino para cualquier inversionista, para cualquier grupo financiero que esté involucrado o que se va a ver ya afectado seguramente de una u otra manera o impactado por el tema del cambio climático. Es un reto en la cuestión del manejo de la información, en la asimilación de esta información. Es un mundo, la verdad es que la cantidad de desarrollos que se vienen haciendo y la investigación, el avance regulatorio también, como nos hablaban Francisco, Kevin, del tema, ha sido espectacular y exponencial en los últimos años. Entonces, hay grandes retos y a mí, si me permites, me encantaría destacar aquí justamente en este punto el gran acierto y el agradecimiento que como miembros del TCFD y como usuarios también de este estándar le damos a EY Chile y por supuesto a la Embajada del Reino Unido que apoyaron en la traducción de las recomendaciones al español, ¿no? Me parece que este era uno de los principales retos que teníamos en el TCFD como usuarios, no nada más viendo las experiencias de cambio climático, particularmente de riesgos financieros climáticos, sino viendo temas de mercado de carbono, etcétera. La realidad es que para el continente sigue siendo un reto el idioma. Entonces, el entendimiento, el tener estas recomendaciones en español es un gran acierto y creo que nos va a ayudar muchísimo a fomentar y a mejorar el entendimiento, la difusión, el apoyo también al TCFD particularmente, pero en general a estos avances que les mencionaba, ¿no? Bueno, qué bueno. Feliz de escuchar, Alan. Muchas gracias. Bueno, nos están llegando preguntas. Yo voy a leer la primera. Creo que esta es para ti, Francisco, pero yo también estoy interesada en la opinión de los demás. La preocupación con los temas ESG se ha incrementado exponencialmente durante los últimos años, tanto desde los inversionistas como por el lado de la disposición de instrumentos financieros verdes sostenibles. La Unión Europea, países como Estados Unidos, Japón, llevan la delantera en el mercado. Pregunta: ¿por qué creen que en Chile no se ha avanzado lo suficiente? ¿No se cuenta con la información necesaria por parte del sector? ¿Faltan proyectos bancables? ¿Los directorios tienen bajos incentivos a desarrollar la línea estratégica? ¿Por qué no avanzamos en Chile? Es la gran pregunta.
subsecretario tiene que habilitar su micrófono. Oye, mil disculpas, mil disculpas. Pensé que me estaban escuchando, así que bueno, ahora voy de nuevo, las disculpas del caso. Sí, muy interesante la pregunta, Elane. ¿Por qué? Porque efectivamente desde el Ministerio de Hacienda hacemos un diagnóstico y que si bien es cierto y reconocemos que falta conocimiento y capacidad en el sector financiero que nos permitan integrar los riesgos climáticos en la evaluación de inversiones, también falta, cosa muy relevante, carteras de proyectos bancables, ¿no? Y es por eso que desde el Ministerio estamos promoviendo fuertemente la postulación de proyectos tanto públicos como privados al Fondo Verde del Clima. Me toca en lo personal ser el punto de contacto en Chile a nivel de gobierno del Fondo Verde del Clima, y ahí hay un trabajo muy interesante que se está realizando, porque a la fecha tenemos 2 proyectos privados aprobados para Chile en el sector energía, y hay uno que es o tiene el carácter de público en el sector forestal, por montos de inversiones sobre los 2.300 millones de dólares. Solamente mencionar, Atacama Solar tiene un monto total de 265 millones de dólares. El monto, a través de un crédito, por cierto, del Fondo Verde del Clima, llega a 49 millones de dólares. En el caso del Espejo de Tarapacá, estamos hablando de una inversión total de 1.112 millones de dólares, donde el Fondo Verde ha, a través de Equity, puesto 60 millones. Y por último, este proyecto público, cuyo proponente fue la CONAF y el Delivery Partner, la FAO, que se denomina Red Más, ¿ah? Y que básicamente es un monto total de 63 millones de dólares que obviamente fueron otorgados por el Fondo Verde del Clima. Ahora, tenemos mucho que avanzar desde el punto de vista de que faltan todavía datos, faltan métricas, falta la taxonomía que defina qué es lo que es verde y qué es lo que no es verde. Por lo tanto, como gobierno estamos especialmente comprometidos con aprovechar las distintas oportunidades que nos está dando justamente el trabajo que estamos haciendo en la muestra público-privada para proyectarlo en instrumentos tales como el Fondo Verde del Clima, darle más conocimiento, más difusión e ir de alguna otra manera generando respuestas a las distintas preguntas e incluso temas que han generado incertidumbre a este respecto. Bueno, gracias, Francisco. La pregunta siguiente, déjame ver, creo que es para Alan, muy en línea también con los incentivos para la implementación. La pregunta viene desde Cristian Carvajal, CEO del grupo Expro. ¿Cómo, desde una empresa de servicios, solo servicios con casi nada de uso de otras industrias como consumo, se puede contribuir como empresa a estas iniciativas? ¿Cómo implementar el marco? Gracias. Bien, pues la verdad es que es parte del reto y parte del viaje que uno tiene que conocer, ¿no? Bueno, de entrada yo te diría, los bancos, además de, por ejemplo, que es el principal negocio de nosotros, los bancos, además de estar, por supuesto, en el sector financiero y de tener un involucramiento directo con el riesgo climático, financiero, también somos una empresa de servicios. Operamos de la misma manera que una consultoría en general u otras empresas, ¿no? Tenemos oficinas. En el caso de México nada más tenemos 1.400, alrededor de 1.500 sucursales, por ejemplo. Tenemos alrededor de 300 edificios corporativos. Y la realidad es que sí se puede, ¿no? De entrada, creo que lo que se tiene que hacer es un análisis de cuál es el estatus que tiene tu empresa. Identificar, me parece también válido si tu empresa, con la guía del TCFD, la guía del TCFD te puede ayudar muchísimo a los pasos, a las recomendaciones de transparencia, al análisis, el tipo de métricas que puedes usar. Ya en la práctica te diría, de nuevo, pues nosotros, por ejemplo, tenemos metas corporativas de reducción de huella ambiental, de reducción de huella de carbono. Como grupo financiero a nivel global estamos yendo por hacer en el 2020, durante el 2020, una empresa carbono neutral. Vamos por el 100% de energía renovable, conforme al 100 RE. Tenemos acciones particulares ya en la operación también, reducción del uso de agua, reducción de
aumento de la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden desarrollar muchos aspectos de este tipo operativos, pero yo creo que el core de todo esto es cómo lo involucras en el corazón de tu empresa, es cómo lo involucras en la gobernanza, ¿no? Cómo lo involucras en la estrategia, que los objetivos de negocio se empiecen a hablar con los objetivos del riesgo climático e ESG, por ejemplo, ¿no? El cómo ligas la estrategia de negocio hacia esto, ¿no? En nuestro caso lo hicimos a través definitivamente de involucramiento del board, de crear un área particular. Ya tenemos un Chief Risk Climate Officer. Tenemos también, hay un grupo de trabajo de alto nivel, un grupo técnico y un grupo de trabajo de alto nivel internamente, en donde estamos trabajando y se están valorando todos los cambios técnicos, humanos, políticos, regulatorios que se van dando, evaluando los riesgos físicos de transición, etcétera. También en cómo ligamos nosotros la parte del negocio. Por ejemplo, nosotros establecimos una meta de financiamiento sostenible, que, bueno, ya de hecho ya es la segunda y estamos trabajando en la tercera. La primera fue entre 2007 y 2014, que fue por $50,000 millones. Esta se alcanzó más o menos en 2011-2012, por lo cual mejoramos la meta y la siguiente fue por $100,000 millones para el periodo 2014-2023. Esta ya se alcanzó, por cierto, no llegamos al 2023, llegamos a 2019, 2020 ahorita estamos en un nivel de $164,000 millones financiados, y la siguiente meta está ahorita, como les decía, en proceso, y me remitiría un poquito también al tema que mencionaban tanto Francisco como Kevin hace rato, de qué es importante. Bueno, es importantísimo también saber qué es verde y qué no es verde, ¿no? Si no, esto no, vaya, nosotros como grupo financiero, y porque ya venimos trabajando el tema desde 2007, sí tenemos una taxonomía particular que ha aplicado al grupo financiero, ¿no? No obstante, el hecho de que se cree una taxonomía oficial reconocida de entrada a nivel país, ¿no? Pero por supuesto a nivel internacional, que sean consistentes con las existentes en Europa, en Asia, etcétera, obviamente de Latinoamérica. Eso es un gran acierto, y eso nos ayuda muchísimo, porque nos facilita ese proceso justamente de cuantificar qué es lo que hay dentro, ¿no? Y como está hablando del riesgo financiero. En fin, la verdad es que te recomendaría, no nada más a empresas financieras, ya para terminar, sino también a todas las empresas públicas, a los fondos, que se acerquen al TCFD. El TCFD está trabajando en herramientas, en guías, por ejemplo, guías de escenarios climáticos que esperamos sean publicadas este año. Las estamos trabajando en el grupo. Se están trabajando en guías de el Scope 3, de medición de la huella ambiental, de la huella de carbono, por ejemplo, porque es básica justamente para que ustedes sepan en dónde están parados. En fin, o sea, hay muchas herramientas. Hay un hub, por cierto, hay un hub en la página web del TCFD. Hay un hub de aprendizaje donde ustedes se pueden ingresar, se pueden registrar y pueden acceder a cursos básicos, intermedios, avanzados del tema de riesgo climático, del TCFD, de las guías, escenarios climáticos, etcétera. Y por supuesto siempre está la opción de hacer charlas, seminarios, donde creo que tanto EY como otras empresas similares y nosotros desde el TCFD podemos apoyarles. Gracias. Buenísimo, gracias Alan. Yo creo que la gran pregunta que uno tiene que hacerse como compañía es cómo a mí me impacta el cambio climático. Y decir, ay, no lo sé, ya no es suficiente. Así que las guías están traducidas al español también, y hay que leerlas y hacer el ejercicio. Una pregunta más para Kevin. Y es interesante porque es una duda muy común. ¿Cómo reportar TCFD usando GRI?
y cómo sumar a los reportes de sostenibilidad ese tipo de disclosure, ese tipo de información. Asegurarme que tengo Somos que- el micrófono. Proceso de aprendizaje. Esa es una excelente pregunta. A ver, desde una perspectiva bastante a riesgo de sobresimplificar, el GRI tiene un foco particular respecto a cómo la empresa impacta al medio económico, al medio social, al medio ambiental. La direccionalidad principalmente es esa, si bien hay algo de feedback. Y yo diría que, de nuevo, a riesgo de sobresimplificar, el TCFD, el énfasis es cómo el cambio climático y los desarrollos del medio impactan a la empresa, tanto en sus riesgos y después cómo la empresa va abordando esos riesgos desde la estructura de gobernanza, de gestión de riesgos, etc. Entonces yo creo que si bien son caras de la misma moneda, en términos de lo que debiera ser un enfoque de información y gestión integrado, no son la misma cara. Y justamente, Elane, ese ha sido parte del feedback que hemos tenido del proceso de consulta de la 386, digamos, de que efectivamente nuestra estrategia original era tratar de avanzar en esto en paralelo, pero hay claras ventajas de hacerlo en forma sinérgica. El desafío no es simple, pero creo que lo que termina siendo el punto focal es que, dejando por un segundo de lado los temas sociales, es que los temas climáticos tienen que establecerse como un relato central a todo nivel de la empresa, desde el directorio, la alta administración. No es un tema tangencial, sino que tiene que ser un tema central, y por lo tanto modifica los objetivos estratégicos, modifica la gestión de riesgo, modifica la bajada en los planes. Y quizás ese es el hilo conductor. ¿Cómo bajar esto ya a normativa? Es justamente lo que queremos hacer en el proceso que queremos hacer en el segundo semestre del año, y de ahí, de verdad, la lógica en general de la regulación no es imponer prácticas desde lo abstracto, sino que es recoger mejoras prácticas de la industria en un diálogo con la industria, que sean prácticas, que sean operativas, que sirvan para entregar información y que no sean un costo excesivo. Entonces, lo que pretendemos justamente en el segundo semestre es tener este diálogo para poder, desde un marco inicial que se propone, agarrar justamente cómo articular el componente de riesgo hacia la empresa y el componente de impacto de la empresa hacia el medio social y ambiental. Perfecto la diferenciación, muchas gracias, Kevin. Creo que esta pregunta es es amplia, y me gustaría escuchar un poquito de cada uno de ustedes, porque ahí lamentablemente no tenemos más mucho tiempo y empezaremos a cerrar. Es una pregunta más amplia, pero que creo debería considerar los distintos aspectos y los distintos actores que se requieren para implementar el marco. Por un lado, tenemos el gobierno dictando las reglas, tenemos los reguladores a través de la CMF también mejorando o detallando un poquito más sus normas internas. Tenemos los inversionistas con un portafolio de capital, y esta pregunta viene a esta última patita. ¿Qué incentivos existen a nivel mundial para la adopción del marco? Y en Chile, ¿se ha considerado algún mecanismo de reconocimiento o recompensa para las compañías que reportan bajo el TCFD? Y con esto les pido un poquito de su visión, las palabras finales de incentivo para que las compañías adopten el marco, y con eso cerramos. Francisco. Ok, a ver, básicamente, lógico que siempre en cualquier política pública, desde el Ministerio de Hacienda hacemos los análisis correspondientes, y yo creo que, claro, acá se podrá ir caminando paso a paso seguros, por cierto, hay que dar del punto de vista del impulso normativo y o fiscal. Sin embargo,
Creo que estamos en una etapa todavía muy primaria y la contingencia hoy día obviamente está en otro punto. Sin prejuicio de ello, yo creo que es un trabajo que hay que ir construyendo en conjunto. Ahora, hay 4 temas respecto a los cuales, y que dicen relación, Elane, con tu pregunta, y que básicamente son nuestros objetivos para los próximos meses. Nosotros tenemos que, en primer lugar, implementar el Acuerdo Verde, y para ello tenemos que generar guías de gestión de riesgo climático para el sector financiero en línea con los principios del acuerdo. Tenemos, y esto digo en términos generales, no solamente del gobierno, generar conciencia, capacidad y al mismo tiempo conocimiento. ¿Qué significa esto? Construir capacidades, compartir las mejores prácticas en cuanto a la gestión de riesgos derivados del cambio climático y los avances internacionales y locales en el desarrollo de mercados. Luego de eso, yo me referiría al desarrollo mismo de las finanzas verdes. Y para ello debemos avanzar en el desarrollo de una taxonomía, a propósito de lo que comentáramos hace un rato atrás, y de modo que podamos identificar las mejores prácticas, los avances normativos internacionales, cuáles son también los desafíos locales, las barreras regulatorias, las soluciones para gestionar y monitorear los riesgos relacionados con el cambio climático, y de esta manera permitir el desarrollo de las finanzas verdes. En base a ello, yo creo que vamos a ser capaces de generar recomendaciones normativas o de política pública en línea con los principios y compromisos contenidos en el Acuerdo Verde. Y por último, una cosa fundamental, la promoción de la cooperación internacional. Es fundamental establecer alianzas o colaboraciones internacionales en materias relativas al desarrollo de las finanzas verdes en el marco de la participación que actualmente las autoridades financieras tienen con diversos organismos. Creo que luego de ir avanzando en estos 4 puntos que recién mencioné, vamos a ser capaces finalmente de avanzar en otros reconocimientos que nos permitan, por cierto, generar incentivos al mundo privado para que tenga un compromiso más profundo, obviamente, con los temas verdes. Perfecto. Kevin. Muchas gracias por la pregunta, Elane. A ver, yo creo que los incentivos están puestos principalmente desde el interés propio de la misma firma de ir accediendo en primer lugar a un pool de inversionistas que crecientemente dan valor a estas dimensiones. Entonces, el poder mostrar a través de información creíble, comparable, que tú tienes un buen entendimiento de los riesgos, que tienes una buena gobernanza para gestionarlo, que los estás abordando y tener disclosure en eso, te acerca a un pool de inversionistas que sabemos que está crecientemente preocupado por estas dimensiones, ya sea porque le importa el impacto de la empresa en el medio ambiente o porque le impacta el riesgo del medio ambiente en la empresa. Y eso lo vemos en el creciente interés de fondos que invierten en empresas con buen estándar, en la creciente suscripción por parte de inversionistas institucionales en el PRI. En el caso, por ejemplo, de Chile, el Ministerio de Hacienda organizó a fines del año pasado, en el contexto de la PEC, un seminario sobre esta temática, una muy fuerte interés por parte de grandes inversionistas institucionales. Entonces yo creo que desde una primera perspectiva está en el interés de la empresa en términos de poder acceder a financiamiento de largo plazo, a tasas más convenientes, con una adquisición estable, de cumplir esto. Y eso es solamente uno de sus stakeholders. Después, si uno amplía el concepto de stakeholders a los trabajadores, a los usuarios, para los cuales también es crecientemente importante esta temática ambiental y social, nuevamente tienes beneficios para la empresa, si uno quiere ser bien reduccionista, incluso en la última línea de ir avanzando hacia esos estándares. Entonces nosotros creemos que los incentivos están y debiesen estar para cualquier accionista o directorio que tenga una mirada de largo plazo. Complementando lo anterior, yo creo que como dijo Alan en parte, un desafío acá es cómo desde la perspectiva de la regulación ir acompañando esta temática, ir acompañándola para buscar estándares comunes, para buscar estándares que sean comparables con estándares internacionales, y en eso estamos, digamos. Lo que uno quiere es facilitar la entrega de información, reducir los costos de la comparabilidad. Y quizás para cerrar, una de las preguntas que hiciste antes y respondió Francisco era ¿por qué íbamos tan lento en Chile?
yo tengo una visión un poquito más de vaso medio lleno. Yo creo que desde una perspectiva regional han habido avances importantes, queda mucho por hacer, y por eso estamos todos acá sentados en esta mesa, discutiendo esto, incluso en una coyuntura donde hay un montón de otros desafíos desde la perspectiva del crecimiento económico, de cómo superar la pandemia. O sea, estamos dedicando tiempo a esto porque creemos que hay mucho por hacer. Pero hemos avanzado bastante, el sector privado ha avanzado, hay iniciativas desde la bolsa, iniciativas de los emisores, hay un número importante de empresas que reportan con GRI, hemos tenido colocaciones de bono verde, entonces creo que hay un dinamismo relevante, queda por espacio por hacer, y nuestro rol es como ir facilitando, encauzando ese desarrollo para adelante. Gracias, Alan. Gracias, Kevin. ¿Y Alan? Ya me escuchan, ¿verdad? Bien, mira, retomando, voy a retomar un poquito de la charla tanto de Francisco como Kevin. Y primero, desde lo que acaba de comentar Kevin, creo que es importante recalcar que no nada más ustedes o México estamos avanzando en los temas, ¿no? Este tema está moviéndose por una parte sí muy rápido, pero la realidad es que la implementación no es fácil. No es fácil porque todos estamos aprendiendo, desde el gobierno hasta los inversionistas, las ONGs, o sea, todos los stakeholders estamos aprendiendo del tema, estamos entendiendo cómo nos impacta positiva y negativamente y cómo reaccionamos ante esto, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo, aunque se hayan venido dando muchos cambios de manera muy rápida, ya la implementación sí lleva su tiempo, la verdad. Luego, eso por un lado. Por otro lado, creo que hay incentivos desde el gobierno, creo que también coincido en que hay muchos. Puede ser, desde mi punto de vista, pueden ser señales también. Las señales creo que son incentivos poderosos también. El que como el gobierno de Chile esté trabajando en estas normativas, que estén desarrollando ya, que tengan un plan, un roadmap específico, esos son incentivos, me parece. Mismo caso está sucediendo aquí en México, ya están trabajando en un plan muy concreto, ya en la Comisión de Estabilidad Financiera del país ya se estableció un grupo de trabajo para revisar todo el tema de ESG, tema de cambio climático, por ejemplo. El mismo Banco Central está hablando en sus reportes anuales del tema de cambio climático. Entonces, esos son ciertos incentivos que creo que se necesitan. Más allá de otros tipos de incentivos, como pueden ser incentivos en tasa, garantías, etcétera, que se pueden ir hablando, pero coincido en que no todo está ahí. Se pueden hablar de otras tantas cosas. El mismo acceso a capitales diferentes, como mencionaba Kevin, definitivamente tiene que ser un incentivo. La misma operación va a mejorar de la empresa, por ejemplo, eso también es un incentivo que uno puede estar considerando. Y más allá, yo creo que también como inversionistas tenemos que ser más vocales sobre el tema, ¿no? Creo que están actuando, en mi opinión, bueno, yo veo aquí el caso de México, por ejemplo, muy cercano, veo el caso, conozco muy someramente el caso de Chile, honestamente, pero por lo que han estado contando, me parece que justamente los inversionistas están empezando a levantar la voz a través de declaraciones, a través de exigir, ¿no? En el caso de los bancos, que los clientes exijan también, que nos exijan a nosotros, que quieren ver productos financieros sostenibles, ¿no? Que cómo estamos considerando el riesgo climático, cómo estamos analizando los riesgos ambientales, sociales, etcétera. Eso falta un poco, a pesar de que veo que nos estamos moviendo para allá, creo que sí tenemos que ser más vocales y exigirnos como clientes, como inversionistas que queremos invertir y tener la conciencia más tranquila de dormir bien por la noche, pues decirlo, ¿no? Decírselo a nuestros reguladores, decírselo a nuestros bancos, decírselo a los fondos donde estamos invirtiendo. Creo que tenemos que movernos por ahí. Creo que más o menos por ahí me quedaría. No sé si con eso ayudo a complementar las respuestas de Francisco y Kevin. Sí, nos ayuda mucho, Alan, muchas gracias. Yo creo que los incentivos
Básicamente, uno es lo correcto, tenemos que hacernos responsables de nuestro impacto en el planeta y medir cómo esto nos está afectando también como compañía. Los incentivos están por parte del gobierno, que está definiendo una política pública, por parte de los reguladores, que están mejorando sus normas, por parte de los inversionistas, que tienen su portafolio de inversión, y por parte de la bolsa, los mecanismos de reconocimiento, porque sabemos que las compañías que se hacen cargo y que reportan según el TCFD tienen un desempeño diferenciado y se ven como más resilientes en el largo plazo. Así que las respuestas se complementan de una manera perfecta. Muchas gracias. Y creo que con esto cerramos nuestro evento. Muchas gracias a nuestros panelistas Francisco Moreno, Kevin Cohen, Alan Gómez, por compartir sus perspectivas, a ustedes por seguir la transmisión y contribuir con preguntas. Durante el día les llegará una encuesta de satisfacción sobre el evento, las cuales les pedimos contestar para ir realizando mejoras. Trataremos de contestar las otras preguntas por email también, en el caso de que tengamos sus detalles de contacto. Y bueno, agradecemos nuevamente a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Hasta la próxima. Muchas gracias.